Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un nuevo martes, un nuevo encuentro, como en casa, en mi casa, y es un día muy especial hoy porque vamos a tener una invitada muy especial, una amiga muy querida, una escritora, miembro de SADE Zona Norte, igual que Gladys, que ya está en línea, igual que yo, igual que muchas amigas nuestras que seguramente deben estar viendo esta transmisión. Y María, además de ser escritora, es una especialista en mitología griega. Así que aquí está. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Elizabeth? Buenas tardes. Buenas Muy tardes a todos los contenta. que nos están viendo. ¿Me escuchás Bueno, bien? sí, 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 acá tenemos varios amigos ya en línea, algunas amigas nuestras en común. Está Gladys, eh, está José María Bindi, está Andrés del Puerto, hay unos cuantos. Andrés del Puerto va a estar la semana próxima, un muy buen guitarrista. Así que, bueno, aquí estamos, somos toda oreja porque me imagino que va a ser muy, muy interesante la charla de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias por la invitación realmente. Bueno, lo de la mitología griega no es algo desconocido por nadie, pero hay muchas definiciones de lo que eso significa. Y como dije anteriormente, hay tantas palabras para definirla como, eh, ¿cómo podríamos decir? Como las hojas de un árbol. Entonces cada uno debe elegir lo que puede poner en este momento, porque se dice por ahí que cuando uno cuenta la mitología griega, hay que contarle de acuerdo al alma de los que están escuchando. Así que espero que hoy yo pueda dirigirme al alma de los que me están escuchando. Bueno, Se y a dice los que que están, perdón que te interrumpa, a los que están escuchando, que estos son y a unos los que van a cuantos, escuchar. les vamos a decir además que si quieren pueden escribir alguna pregunta y yo te la leo si alguien quiere preguntarte algo en particular. Y después, antes de que termine la charla, obviamente vamos a explicar cómo contactarse con vos, porque seguramente a estas personas les interesará el tema y si alguno quiere tomar un curso con vos, después les vas a decir cómo y cuándo contactarte. Sí, como no, que vamos a pedirle que las preguntas sean sobre el tema del día. Primero Claro. vamos a definir lo que es la mitología. La mitología es una transposición de qué? De la vida, lugares ideales. O sea, todo esto está envuelto la fantasía de la humanidad o la fantasía de la gente o de lo que vos quieras, de lo que vos quieras decir cuando ves. ¿Qué es lo que sucede? Al principio todo era amorfo, todo era un caos, como se dice en diferentes culturas, y entonces la gente observaba que había algo diferente a ellos y no sabían qué era. Y como no sabían crearlo ni lo habían visto muchas veces, entonces le dieron caracteres divinos. Y los primeros caracteres divinos lo tiene la naturaleza, la vegetación, todo lo que envuelve al mundo humano y lo que lo hace hasta lo que es en nuestros días. Entonces, eh, se pusieron a pensar y así fue emergiendo una serie de dioses divinos naturales. ¿Por qué naturales? Porque ellos no entendían por qué el cielo estaba en el cielo. Entonces le dieron el nombre de Uranos, que es el dios Urano. ¿Por qué la Tierra estaba así? ¿Por qué? ¿Quién la había inventado? Lo que ellos querían saber es el origen de todo. Y siempre, hasta el día de hoy, queremos saber el origen de muchas cosas, en la mayoría de la gente por la curiosidad propia. Bueno, estaba la Tierra, Gea, le dieron ese nombre, estaba el cielo, Urano, y empezaron a emerger de ese caos universal que está descrito en muchas culturas, los diferentes elementos que hay
en este mundo. Entonces, como dije antes, vino Gea, Urano, después vino el viento, las montañas, el mar, y a todo eso se dio el nombre de dioses. Y como ellos no podían entender, la gente de aquel momento, les era difícil ver algo divino y que no tuvieran personificación humana. Entonces le dieron rasgos humanos para poder hablar con ellos, porque ellos se creían que hablaban con la tierra, que hablaban con el mar, realmente se lo creían, pero necesitaba una cara o una figura humana para poder entender mejor. Eso es lo que les pasaba en aquel momento. Para no alargarla mucho, tengo que decir que después de la aparición de muchos dioses naturales, hay una pelea familiar. ¿Quién no tiene una pelea familiar? Y entonces emergen tres dioses muy importantes, que son los olímpicos, hijos de Cronos, que son Zeus, Poseidón y Hades. Y ellos ganaron la batalla familiar después de muchos años, y con algunas astucias peculiares de los dioses y divinas. Entonces se repartieron el mundo. El más chico, que era Zeus, dijo, bueno, no, el que reparte el mundo soy yo, porque como yo soy el líder, entonces lo voy a repartir. No sé si se pusieron de acuerdo, como a veces algunos hermanos, pero entre ellos quedó dividirse el mundo y en realidad el cielo, Zeus, el mundo infrahumano, Hades, y después las aguas estaban en manos de Poseidón. Vos dirás, bueno, ¿qué hacen ellos? Bueno, lo que ellos hacen es crear lo que se conoce la familia olímpica. La familia olímpica tiene 12 dioses diferentes. Ustedes después busquen, porque en este momento no tiene sentido que yo los nombre, pero uno de esos dioses es Apolo. Y es el dios del cual vamos a hablar hoy. Vos me preguntarás, Lice, ¿por qué yo elegí a Apolo? A ver, ¿por qué elegí a Apolo? Porque Apolo es el dios que personifica la vegetación, que más relación tiene con la vegetación y la naturaleza. Entonces, como estamos en el mes de la primavera, creo que lo más apropiado para este mes y para estos días es estar con Apolo y con todo lo que le sucede en la vida, a él, obviamente. Y hoy no nos va a alcanzar el tiempo para poder hablar de todo cómo es la historia de Apolo. Algunas cosas características sí vamos a decir porque son importantes para que nosotros podamos entender. Y para empezar, quisiera leer una poesía que está dedicada a Apolo y después vamos a ver cómo surge su historia. Apolo Febo, se llama así la poesía y es de Francisco Álvarez Hidalgo, que es un escritor que se dedica a hacer poemas para los dioses griegos, entre otros escritos. Y los hace definiendo muy bien las características físicas y los atributos de cada uno de los dioses. Dice así: arco y flecha, atributos del guerrero, reposen y despierten la armonía, el orden, la razón, la poesía, ceda al laurel su músculo de acero. Pugne el efebo en Delfos, más ligero, más alto, más pujante todavía, y prefiera su ambigua profecía la pitonisa a jefe o mensajero. En las fuentes la cítara resuene, y a su tañido cada musa extiende el arte que de Apolo ha recibido. Apolo, el de las múltiples facetas, el amador de ninfas y de atletas, dios de la luz, solo de luz vestido. ¡Qué hermoso! Bueno, ¡qué hermoso poema! Sí, personifica lo que es Apolo. Apolo es hijo de Zeus y de Leto, que era una ninfa, y cuando ella queda embarazada, la esposa de Zeus, porque ya estaba casado con Hera, trata de que esta mujer y su hijo desaparezcan del universo. Entonces le pide a todos, igual del que no acate sus directivas, de que ella no puede estar en ningún
lugar del mundo que sea terrestre y sobre tierra firme. No puede estar, ni puede estar con sus hijos, ni en ningún lado. Entonces amedrenta a sus dioses, conocidos y no conocidos, y todo el mundo no quiere darle ninguna asistencia a esta mujer Leto. No sabe qué hacer Leto. Vaga por todo el mundo y en ningún lado puede quedarse. Pero al final Poseidón, el dios de los mares, posee una pequeña isla que es una isla flotante. Entonces la acoge y en esa isla flotante después él, dicen algunos libros obviamente, que la ata esa isla al mundo y entonces ella puede estar tranquila y poder traer a sus hijos, porque Leto queda embarazada de mellizos. Los mellizos son Artemisa y Apolo. De cualquier manera, enterada era de todo lo que estaba pasando, lo que dice es que no va a enviar a su ayudante, una partera que era Ilitia, porque ella no quería, porque no tenía intenciones de que vivan ninguno de los descendientes fuera del matrimonio que no fueran de ella, ninguno de los hijos de ella, o sea, ninguno de los descendientes naturales, digamos, en este momento de Zeus. Bueno, al final pudieron convencerla a Ilitia, estaba asistida Leto por otras diosas, y después de que apareciera a la isla, nacen los mellizos. Primero, dicen algunos libros, que nace Artemisa y después Apolo. Cuando Apolo nace, antes dan 7 vueltas unos cisnes a la isla, antes de que él nazca, y después él aparece en este mundo. Es un chico muy bello, un bebé obviamente, muy bello, de características muy luminosas, dicen algunos libros, y su padre no le gustó tanto porque Zeus decía que era tan hermoso como una mujer, y que su hija Artemisa, o sea, la hermana de Apolo, era muy masculina. O sea, Zeus no estaba de acuerdo con las características de sus hijos, pero el mundo siguió. Una vez que nace, Zeus le regala a él una mitra, que es un sombrero como el que usan los obispos. Los obispos, sí, sí. O sea, es muy Como fácil un de cono. encontrar. Sí, Como sí. un cono, sí, exactamente. Aparte, le regala un hermoso carruaje con cisnes, le da una diosa, lo alimenta de ambrosía y de néctar, y el orfebre real olímpico, que es Hefesto, le da un arco y una flecha. Entonces, él, armado realmente como un verdadero dios, aparece en el mundo. La primera orden que le da su padre Zeus es que vaya a Delfos, pero él no estaba de acuerdo en ir a Delfos y se dirige directamente al país de los hiperbóreos. A mí no me gusta, yo voy a alargar algunas definiciones o algunas explicaciones, porque no es lindo cuando uno escucha algo no saber dónde se encuentra. El país de los hiperbóreos es en el norte de Grecia, cerca de Tracia, de lo que antes se conocía como Tracia. Es un país mítico donde la gente es inmortal, no envejece para nada, y es allí donde Apolo aprende el arte de la magia, porque no olvidemos que las 3 características principales de este dios, de este hermoso dios que es Apolo, es, por empezar, la música, después tenemos la caza y en tercer lugar tenemos la adivinación. Los que le enseñan el arte de la adivinación son los hiperbóreos, que se decía que eran inmortales, y parece que es realmente así. Él se siente como más seguro después de estar en el país de los hiperbóreos, inclusive le dan unas armas especiales los habitantes de ese lugar, y se dirige a Delfos, donde estaba
el famoso oráculo de Delfos. Bueno, pero tiene varias tareas por delante antes de poder hacerse cargo, digamos, del oráculo. Y la primera tarea es matar a la serpiente Pitón. No la encontraba, pero después de mucho buscarla, pudo matarla. Pudo traer algunos, no sé, bueno, entonces ella tenía el oráculo, digamos, tenía ya a Delfos. Mató a la serpiente. ¿Quién le da esa tarea de matar a la serpiente? La madre, Ah, digamos, digamos, no sé si le da, es como, va implícito porque a ver, el pitón, que era una víbora, tenía órdenes de Hera para matarla. Entonces, bueno. después que nació, él no se sentía con fuerzas como para matar algo tan importante como era este personaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estaba realmente armado de todo lo necesario, la mata. Se instaura en el oráculo de Delfos y lo que él hace es ver qué es lo que necesita. Bueno, la pitonisa ya la tiene, pero no puede estar solamente con la pitonisa, necesita unos sacerdotes. Y no se le ocurre mejor idea que transformarse en delfín, y cuando ve un barco naufragando, va hacia ellos, rapta a los marineros, los lleva al oráculo de Delfos y les se transforma en Dios y les dice lo siguiente, si me permitís. A partir de este momento, ninguno de vosotros retornará a sus amadas ciudades. No veréis nunca más vuestras ricas moradas, ni a vuestras esposas dialécticas, sino que estaréis a mi servicio, guardando mi templo. En compensación, conoceréis los designios de los inmortales y por voluntad de ellos seréis honrados perpetuamente. Tendréis en abundancia parte de todo aquello que me traerán los hombres como ilustre tributo. Y así como me visteis por primera vez sobre el mar azul en forma de delfín, me invocaréis con el nombre de Apolo el delfinio. Esto está en una enciclopedia de mitología que tiene 50 años, para que sepas, es un libro bastante, pero muy, muy hermoso, de Víctor Civita. Contiene muchas imágenes y la verdad que es muy fructífero para todo aquel que le gusta la mitología griega. Tengamos en cuenta que todos aquellos que querían saber algo, tanto sea reyes como cualquier tipo de gente, viajaban para preguntarle al oráculo. Al oráculo, claro. Y no hay que olvidarse que en el oráculo de Delfos, que había 147 preceptos délficos o máximas pitias, que hasta ahora nosotros vemos que todo el mundo las utiliza y que nos sirve en la vida, y que realmente lo quiero leer. Y dice así: te advierto, quien quiere que fueres, oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Maravilloso. Qué actual. Es bellísimo. ¿Cómo? Y actual, y está en las de las columnas. Hay que tener en cuenta que hay frases sencillas en las columnas que pertenecen a 7 sabios de la antigüedad, y lo tengo que leer porque son nombres muy difíciles. Tales de Mileto, Pitaco de Mitilini, Solón de Atenas, Vías de Priene, Cleóbulo de Lintos, Periantro de Corintos y Quilón de Esparta.
Eso es, quería introducirlo porque me parece que algo muy interesante que hasta ahora podemos, Totalmente. Sí, y en base a esto se ha escrito mucho. Sí, perdóname, querías preguntar. no, no, sí, te quería preguntar, cuando vos decís la pitonisa ya la tenía, ¿quién era la pitonisa? La pitonisa ya estaba ahí, Ah, ya estaba, no es ya que él estaba trajo, claro, sí, sí, la pitonisa era como una sacerdotisa que sí, ya sí, sí, estaba sí, ahí. Ahora, claro, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Puede haber otras versiones de lo que yo te digo, de acuerdo al escritor, claro, porque siempre se está estudiando este tema de la mitología griega y van a encontrar otros significados ya, u claro, otras alternativas. Según el autor, también cambia. Bueno, ahora me gustaría pasar a ver por qué yo lo quiero tener tanto Apolo con la vegetación. Porque muchos amores están representados por vegetación, muchos amores de Apolo. Y si bien era un dios muy amado, no tuvo mucha suerte en los amores. Y siempre transformó lo que sentía en la flor del momento, en la flor del momento de acuerdo a sus pensamientos y a su más intrínseca, ¿cómo te puedo decir? Percepción de lo que sentía por ese amor en ese momento. Algunas personas que están ligadas a él por sus amores y por la vegetación son Dafne, Cipario, Jacinto, Clitia y la palmera. No sé si conoces algunas de ellos, algunos a de ellos. Dafne, obvio, a A Dafne, Dafne. sí, Bueno, muy bien. Pero la primera fue la palmera. ¿Por qué? Porque él nació en la isla de Delos, nació en la única palmera que había. Entonces, se la vincula la palmera, la única que había con regeneración y victoria. qué Cuando interesante. él, entonces, regeneración y victoria. Por supuesto, bueno, decían que era la palmera de Apolo, la palmera olímpica, se le dieron varios nombres y hay muchas historias sobre esto, pero realmente no es nada No es significativo, súper digamos, relevante, para sí. mencionar en este momento. Sí, las otras que les voy a decir. Bueno, como vos me habías dicho de Dafne, la vamos a mencionar primero. Dafne, no sé cómo estamos de tiempo, contame. Perfecto, perfecto, estamos en 23 minutos. Ah, bueno, estamos muy Tenemos un bien. montón de tiempo. Tenemos un montón de tiempo. Bueno, entonces, antes de empezar con esta historia, me gustaría nombrar a una escritora que es de la zona, que ha escrito este libro que me lo ha regalado, que se llama María Leone, Sí, que la debes conocer. El libro se llama Sombra y luz en la belleza del mito y escribe sobre mitos griegos. qué Un beso muy grande interesante. para María y bueno, porque no solo hay autores argentinos que escriben sobre mitología griega, aunque no lo creas. Sí, porque Una de los todo. Yo creo ¿Cómo? todo. Hay escritores argentinos maravillosos y que no son muy Sí, conocidos. Nos no, quedamos a veces con los nombres de los consagrados y hay escritores maravillosos, como hay escritores de ficción argentinos que son impresionantes y la este gente no sabe. libro sí, es destacable. Y otro que es también es Antes del principio de Ariel Pitrel. Es Ujú. Mitos y leyendas que contaron los griegos. Es un libro que escribe muy romántico, muy pintoresco y con mucha chispa, astucia, medio, algunas partes con mucho humor y lo bueno que se ríe de lo que le pasa a los dioses. Y él después dice, bueno, nosotros también nos tenemos que reír de nuestras vidas. Es que los dioses griegos tienen un poco, son muy humanos, porque tienen todas Claro, esas peleas y como vos contabas antes, las rencillas familiares, muy, muy como la mitología nórdica, muy como Wotan claro.
y que claro, este es el hermano, que se pelean, que se amigan, y las guerras familiares se reflejan en el mundo humano. claro. Antes vos diste con la tecla, antes de seguir con las otras descripciones, a mí me gustaría explicar que en realidad ellos veían a los dioses como gente maravillosa que podía fabricar algo que ellos no podían fabricar, pero tenían los Claro, mismos atributos, las mismas actitudes, las mismas bondades y las mismas maldades que el ser humano. Entonces, no le costaba entenderlos, porque después en la vida cotidiana pasaba exactamente lo mismo. Entonces, por claro. eso perdura en el tiempo y sobre todo en las culturas occidentales todo esto de la mitología griega. Y hay gente que escribe, gente que hace música, gente que pinta, que hace escultura, pero por mucho tiempo y que lo seguirán haciendo porque es realmente muy atrapante las historias. No, además que son arquetipos, arquetipos absolutamente atemporales. Los celos de Hera, por ejemplo, son Claro, atemporales. Es el sí, prototipo de la mujer celosa. Y yo siempre la relaciono, obviamente, es una deformación profesional mía, todo lo relaciono con la no, música. Los primeros intentos de ópera fueron justamente sobre los de la Camerata Bardi, que era un grupo de nobles florentinos muy cultos y que tenían una mirada al pasado. Y ellos, los mitos griegos, los enloquecían. Entonces, todas las primeras óperas o se llaman Orfeo o se llaman Eurídice, porque claro, fue uno de claro. los mitos que más les pegó, que más les gustaban. Después cuando la ópera se empieza a popularizar es como que tienen que bajar un poco a los temas históricos, porque no toda la gente tenía esa cultura. Siempre yo digo que hay que retrotraerse a la época. En esa época no había libros, no había internet, no había Spotify, no había nada. No, Entonces, era difícil obtener información, obviamente. claro, entonces, Información y conocimiento, era muy difícil. Apolo claro, era muy destacado, es el único de los dioses que conserva su nombre en la mitología romana. eso te iba Fíjate a vos decir. que hay muchos dioses griegos, digamos, la mayoría de los dioses griegos cambian el nombre de la mitología en la mitología romana. Tienen probablemente alguna diferenciación en sus atributos, pero está todo basado en la mitología griega. Apolo es el único que no cambia y Es todos los cierto. demás tienen una greciación, dice un escritor, de los nombres de los dioses griegos. O sea, que pasan a los romanos, a la mitología romana. Eh, si vos me preguntás si los mitos griegos son de los griegos, yo te voy a decir que no, no es de los griegos. Ellos armaron, hicieron sus propios mitos de acuerdo a otras bases de otros dioses de las culturas prominentes en esos momentos. Por ejemplo, la indoeuropea. Apolo proviene de un mito de un mito indoeuropeo. Y después le van dando otros atributos porque los griegos le ven otras cosas a Apolo, obviamente, y le suceden otras cosas y van adicionando otros elementos en su historia, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con otro, o no, vamos a continuar con Dafne, ¿no? Habíamos empezado con Habíamos Dafne, dicho, sí, 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 habías hablado de la palmera, ahora vamos a hablar de Dafne. ahora vamos a hablar de Dafne que vos me comentaste. Bueno, Dafne era una bellísima ninfa, hay otros que dicen, otros autores que dicen que es una sacerdotisa, que había hecho votos de castidad. Era hermosa, muy agraciada, y Apolo siempre la estaba mirando cuando estaba paseando en este mundo, cuando estaba paseando con sus compañeras, cuando bailaba, y decidió perseguirla, como todo enamorado que persigue a su enamorada.
Pero ella corrió tanto y realmente muy desesperada, porque en aquel momento el hecho de ser una ninfa o una sacerdotisa, eh, era una responsabilidad muy grande. Y entonces los votos que hacían las doncellas o las que estaban categorizadas como Dafne eran importantes y ellas Claro, trataban de sostenerlo debido a lo que habían jurado, ¿verdad? Entonces ella en un momento muy cansada y desesperada le pide ayuda, o algunos dicen que es a su padre, otros dicen que le pide ayuda a otra persona, para salvar esta situación y poder eh, seguir con su promesa de castidad. Entonces dicen las historias que ella empezó a transformarse en lo que ahora se conoce como el árbol o el arbusto de laurel. Es un árbol o arbusto, depende, ¿no? Creo que es más arbusto, pero se hace muy alto en algunos lugares. Y eso también significa el éxito de ella sobre la pasión que tenía Apolo. Por eso el laurel se utiliza muchísimo, coronas de laurel se claro, utilizan la gloria, para ser otorgadas como premio. ¿Cómo? la gloria No uno te lo oigo. asocia, que uno asocia el Lo laurel con asocio la con la, gloria, con la con el, gloria, se daban las competiciones al ganador. Eh, Él también, cuando Apolo vio lo que estaba sucediendo, decidió realmente abrazar lo que ella tenía, el sentimiento por el cual llegó a ese estado, y le dio importancia al laurel para que él también lo pueda usar en todas las competiciones. claro, Generalmente eran competiciones deportivas. sí. ¿Mm? Eh, Bueno, y es, digamos, del primer arbusto o árbol que aparece después de la palmera. Otra historia muy importante es la que tiene con eh, Cipario, Narciso, que es, yo te iba a decir Narciso, no, Narciso no, Cipario. Cipario sí. quiere decir ciprés en griego. Ah, mira vos, el ciprés. Jacinto también, si querés la flor de Jacinto la podemos mencionar, ya que, Jacinto te bueno, iba a decir, no el Narciso, Jacinto te iba a decir, no apóstol Narciso, Jacinto. Jacinto, ahí Sí, está. Sí, lo Jacinto que me pasa es equivoco. que mucha gente confunde. Es que es Elegí una vos flor, cualquier. no, Vamos el a que vos elegir quieras. Jacinto. No, dale, no, Jacinto. ¿Cómo? no, en el orden ¿Perdón? que vos quieras. No, no quiero interferir en el orden. El ciprés primero. No, no. Cualquiera puede intervenir y preguntarme, no importa. Porque lo que pasa Sí, es que Jacinto también significa constancia, cariño, el gozo del corazón. ¿Y qué pasa? ¿Cómo, ¿alguno de ustedes conoce la historia de Jacinto? más o menos. Contala. Yo más o menos. Más o menos, a ver, decime algo y yo No, sigo. no, contala vos. Bueno, Jacinto era un príncipe espartano, dicen algunos, y había otra persona más que estaba enamorada de Jacinto. Eh, Jacinto estaba enamorado de los dos. ¿Viste? Entonces, en un momento dado hubo como una reyerta entre los dos amantes y esto es una de las versiones, y cae muerto Jacinto. Entonces, en la Metamorfosis de Ovidio, Apolo se lamenta de la muerte de Jacinto y dice lo siguiente: y ojalá se me permitiera entregar mi vida en tu lugar o contigo, pero puesto que debemos cumplir la ley del destino, siempre estarás conmigo y quedarás en el recuerdo de mi boca. En tu honor sonará la lira, pulsada por mi mano, en tu honor sonarán mis versos, y como en nueva flor incitarás mis gemidos.
Apolo no permitió de ninguna manera que Hades se lleve su alma, el alma de Jacinto, al inframundo, y entonces él, de las gotas de sangre que aparecieron de Jacinto, saca una flor que se llama Jacinto, obviamente, y que tiene las características de que sus pétalos es como si uno escribiera ay, ay. Exactamente. Una vez que se murió Jacinto, se hacen fiestas anuales que se llaman Jacintias. Ahí, donde se encuentra la tumba de Apolo, está en los pies la de Jacinto, dicen, ¿no? Todo esto de los mitos, como sabemos, como está en la fantasía de las personas, puede haber otras versiones. Bueno, vamos a seguir con el otro, el cual yo había empezado, Además, que es me gusta esta idea de que siempre en los mitos griegos te encontrás con que nadie termina de morir, sino que se transforma en otra cosa y que perdura en la memoria a través de aquello, como por ejemplo el Jacinto que termina transformándose en la flor. También eso claro, mezcla también con que se sí, transforma en flor. hay algunos escritores o mitólogos o filósofos que en realidad dicen que por qué pasa eso, ¿no? No solamente en la cultura mitológica griega, sino en otras culturas también. ¿Por qué la transformación de un amor en una flor? ¿Por qué se lo recuerda mirándolo esa flor? Porque dice que al verla no solamente ves el amor, sino la inmortalidad del mismo. Claro. Que es lo más importante, ¿no? Lo que significó. Puede ser que un amor muera, y sucede, ha sucedido, pero lo que significa está en esa flor que se presenta en la naturaleza. Eso es Es bellísima importante. la imagen. Hasta ahora nos pasa, ¿no? ¿Quién no ha estado enamorado muchas veces? A ver, después me cuentan si no es cierto. Todos hemos tenido grandes amores, no solamente personales, amores por la profesión, amor por los familiares, amor a un hobby, existen muchos amores y todos son Total, sí, buenísimos. sí, sí. La palabra amor es algo muy amplio. Muy amplio. Bueno, vamos a ir con vamos a ir con otra parte de la vegetación olímpica, Ahora o griega, o con el ciprés, mitológica. nos quedamos con el ciprés, que yo te interrumpí. Nos quedamos con el Sí, ciprés. con el ciprés. El ciprés es otro problema más. ¿Por qué? Siempre, antes de proseguir, quiero decir que Apolo tenía eh, amantes hombres y amantes mujeres. Sí, eso es muy común en la mitología griega. Esto es Sí, común en la mitología griega y en la mitología de muchas culturas. sí, sí, Pero sí. es un dios que a pesar de su belleza, de su magnificencia y aparte de todas las habilidades que tenía, no fue muy feliz en el amor. Porque realmente le pasó así, inclusive ni siquiera con su padre porque Zeus no lo quería, siempre estuvieron peleándose. Después les voy a contar otra historia si nos queda el tiempo de Zeus. Bueno, Ciparicio, en una isla llamada Ceos, que está en el archipiélago de las Cíclades, digamos que en el mar Egeo, aparece un joven que estaba danzando con las ninfas del lugar, las cuales cuidaban a un árbol, no un árbol, cuidaban a un ciervo que era dorado. Con joyas, cuando lo mirabas a trasluz, las ornamentaciones propias de los ciervos brillaban más, tenía un color más amarillo, era como una luz mágica que tenía el ciervo. Pero no solamente era acompañado por un joven hermoso, sino que también Apolo acompañaba al joven. En un momento dado salen a pasear Apolo y este joven
Y cuando vuelven, resulta que el ciervo ya ven un bulto, ¿no? El que ve un bulto es Apolo. Y entonces no sabe lo que es y dispara. ¿Y quién estaba detrás qué era el bulto? El bulto era ese pobre ciervo dorado y muere por el golpe del golpe que, digamos, el golpe por la flecha que le tira Apolo, el ciervo muere. No estaba desconsolado, no sabía qué hacer, y entonces lo que hacen es que como él lloraba tanto, y las lágrimas se caen como o sea, asemejan, digamos, la imagen del que está llorando con el árbol llamado ciprés. Y ustedes saben que es el árbol que está en los cementerios, es el árbol que saca como una resina. Entonces, a partir de ahí, se dice que ponen los cipreses en los cementerios por esto que le sucede a Apolo. ¿Qué me contás? ¿Ves? Esa historia no la sabía. Yo el ciprés lo asocio con los cementerios, pero también con las grandes residencias, con las villas, ¿no? Que tenía esos senderos de cipreses. Es un árbol muy majestuoso el ciprés. Claro, no, acá lo asocian con los cementerios. Mira vos. Sí, 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 es muy típico los cipreses de cementerios. Sí, totalmente. Claro. Y Pero bueno, mira, puede haber otras qué conexión rara que hay a veces con las cosas, porque son cosas que uno las tiene eh, como cotidianas y no sabe de dónde vienen, ¿no? Qué interesante que es Sí, esto. Sí, eso es lo que, o sea, la espontaneidad de los sucesos, de las historias, de los mitos griegos, es nuestro. tienen conexión con nuestras vidas. Acá Marita pone en Italia, sí, Italia, los cipreses, impresionantes, sí, Claro, pero se lo conecta realmente con los cementerios, al claro. principio. Después, bueno, se le da otros lugares, pero esa es la historia original de Apolo con Ciparicio, o en griego también se llama Kiparicio, cualquiera de las dos cosas. Sí. Bueno, ahora no, nos falta, espero que realmente les guste todas estas A mí historias. me He fascina tratado de dar a este momento las historias. para poder contarlas. Y otra Sí, historia que nos cuentan, otro amor muy importante, es con Apolo y Clitia, que viene frondoso, pero muy frondoso. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? Bueno, una venganza. Resulta que Apolo es el que se da cuenta que que Afrodita le es infiel a Hefesto, que era su marido. Y como también se le da el nombre de Febo a Apolo y se lo asocia con el sol, se dice que él fue el primero que lo vio y se lo contó a su esposo Hefesto. Bueno, es una historia larguísima, hermosa de contar, pero no en este momento. Lo que hace Afrodita es desearle, voy a leer los nombres, desearle lo siguiente, que Leucotoe que Helios se enamorara, o Helios Apolo se enamorara de Leucotoe, pero que su hermana, a su vez, que se llama Clitia, se enamorara de Apolo. Entonces había una cuestión de lucha familiar por un solo amor. Esa es una maldición que le da, dicen algunos libros, o un hechizo, o palabras que le envía para que le vaya muy mal a Apolo. Leucotoe le cuenta al padre, no, perdón, Clitias le cuenta al padre lo que pasa con Leucotoe, entonces el padre, enloquecido, lo que hace es encerrar a Leucotoe.
Pero Apolo no quería el amor de Clitias. Entonces, lo que hace la hermana, o sea, Clitias, que seguía estando enamorada, es mirar por mucho tiempo en la ventana, en lontananza, diríamos nosotros, en la Argentina, sin comer, sin beber, sin dormir, hasta que en un momento dado dice que se desploma al piso de la inercia y van apareciendo algunas hojas y se va transformando en lo que hoy sería el girasol. Entonces, y dice que el girasol, no sé si vos sabías, gira Hacia el para el sol. sol, gira hacia el sol. Y tiene una característica, los días nublados se miran entre sí, se miran entre sí Claro. los girasoles. Hay otra explicación que adhiere a esta historia y que dice que están todos unidos, porque cuando sale el sol al amanecer, resulta que hay como un semicírculo anaranjado. Esa es Leucotoe. Y después aparece el girasol, o sea, Clitias, aparece girando a medida que gira el sol. Lo Es sigue, una historia, claro, que es hermosa la historia. es una historia muy hermosa y es como perpetuar el sentimiento dentro de la naturaleza. Claro. Siempre, y aunque muera la flor, sigue surgiendo otro girasol, y aunque termine el día, hay otro amanecer. Y hay otro De la mañana. noche, después aparece el sol. Esto Sí. es realmente La muy, continuidad, el continuo. claro, muy característico. Bueno, eh, creo que esto es más que suficiente en cuanto a la vegetación. Dijimos y ya nombramos, puede aparecer alguna que otra flor o alguna que otra conexión. La mayoría de las conexiones de Apolo es con el oráculo de Delfos, con sus amores no agraciadamente vividos, pero sí sentidos. Y después, otra cosa que podemos mencionar, si querés preguntarme algo, Lizzy, No, contame. yo te quiero comentar que Alicia está fascinada, está poniendo que le encanta, nos está poniendo stickers, que le gusta mucho, Ajá, Marita está haciendo comentarios, o sea que las personas que están en línea, y ahora entró también Carolina, están todos sí, muy, muy interesados con lo que estás diciendo, porque es fascinante. Yo quiero que más adelante tengamos otra charla, porque hay un sí, montón de cómo no. mitos que son hermosos, que son muy lindos. Yo lo que te quería preguntar era algo. Cuando vos dijiste que la madre de Apolo era una ninfa, ¿no? Sí, Leto o Letona. Letona ese nombre lo tiene en la mitología romana, así que depende del libro que vos leas, puede ser Claro, Leto o Letona. desde mi total ignorancia, lo que voy a preguntar, ojo, yo soy totalmente, acá toco de oído, pero totalmente. No. Las ninfas tienen una categoría divina porque, ¿por qué Apolo entonces es un dios y no un semidios? Porque entonces no, las ninfas no eran humanas, se las tenían categoría de diosas. No, no tenían categoría de diosas. Las ninfas, eran Sí, seres bellísimos relacionados con la naturaleza. Ninfas de las sí. aguas, ninfas de los bosques, ninfas de las plantas. Eso es un tema, o sea, para hablar de las ninfas tenemos por lo menos un montón de... También es un tema interesante para una segunda charla, muy interesante. A ver, se nos congeló la imagen de, ops, se nos congeló la imagen de María. Ahí no, ya está. volvimos, ya está. No, te decía que era ¿Alguna ninfa interesante, por ahí tocó? no, que me interesaba el tema porque porque por ejemplo Hércules era un semidios, ¿por qué Apolo es un Sí, dios? Porque la ninfa era, una ninfa con un dios, podían tener como hijo un dios. sí. Digamos que en general hubo relaciones
entre dioses, entre humanos, con algunos humanos salían semidioses. Estas características en realidad las manejaba Zeus. Claro. Si pasaba algo extraordinario durante la vida, podrían llegar a pasar a la categoría de dioses o no, dioses divinos o no. Eso es algo que lo manejaba siempre él, no se puede Pues hacer. cuando vos contabas todas estas cosas que le hizo Hera a la pobre Leto y con su hijo que la desterró y todo lo demás, me hace acordar un poco lo que le hace Hera a Hércules toda la vida, que lo vuelve loco durante Lo toda su vuelve loco. existencia. Lo vuelve Sí, loco. sí. Entonces me hizo acordar un poco a eso, ¿no? Que eran esos terribles celos que ella tenía que no dejaba vivir a nadie. Pero bueno, El objetivo, el objetivo de ella es hacer desaparecer a las amantes de Zeus y a sus hijos, tratar de que no claro, nacieran, obviamente. Sí, exactamente, Heracles lo volvió loco, en un momento perdió la razón, a muchos otros los persiguió, o sea, hay infinidad de historias. De cualquier totalmente. manera, como lo dije en una radio, era la diosa del matrimonio monogámico. Vos me, Bueno, la está diosa del bien. matrimonio de monogámico, y cuando le hacía algún reclamo, porque obviamente como todas las mujeres, le hacía algún reclamo a Zeus, Zeus, muy picado, decía que él estaba en el mundo para realmente, a ver, inundarlo de seres. Esa era la contestación de Zeus. En otras palabras, más vulgares, diría yo. Pero bueno, eso era lo que le quería decir. No nos olvidemos que todo esto está muy mezclado. No nos olvidemos que en aquella época no había orden. ¿Qué quiere decir orden? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Había relaciones entre parientes, eh, no había disciplina, no había reglas, las reglas las imponía Zeus, Zeus odiaba a los humanos, solamente Prometeo fue el que los ubicó en la importancia que tiene, ¿no? Que tenemos nosotros los seres Claro. humanos. Pero Zeus era despiadado. Apolo, volviendo a Apolo y a Zeus, no era amado por Zeus. Y, pero aparte era el dios de la curación, Apolo. Sus hijos, él era padre del famoso Asclepio. Creo que ustedes saben quién es Asclepio, es el De dios la de la medicina. medicina. Ujú. Asclepio, cuando nació, o sea, Apolo imaginó que podría ser una persona muy dotada para la curación y le preguntó a su hijo qué es lo que le gustaría hacer en la vida, y él contestó, poder conocer lo invisible del cuerpo. Entonces, bueno, dice Apolo, quiere decir que quiere ser médico. Lo instituyó en lo que él sabía sobre curaciones, fue ayudado por Quirón, y era pero tan grande las habilidades que tenía Asclepio, que llegó a resucitar a los muertos. Entonces Ah, bueno, hubo otra reyerta familiar con Hades, porque Hades va a ver a su hermano y le dice, escúchame una cosa, acá no hay equilibrio en el mundo, no puede ser que yo puedo mandarlo todos los muertos ahí donde están ustedes, pero es imposible, no puede haber solamente vivos. Y claro, Zeus no sabía todo esto de que Asclepio tenía la habilidad de resucitar a los muertos. Cuando se dio cuenta de la barbaridad, porque no es que Hades era una persona horripilante, como dicen, no, dice no, que estaba encargado del inframundo, de cuidar exacto, a los muertos. claro, Eh, las diferentes interpretaciones de lo que significa la muerte y la otra vida, yo no sé por qué no fui, ¿viste? Entonces no te puedo contar, pero son, claro, son
son todas imaginaciones, nadie sabe, pero Total. generalmente se habla si bien Hades era sanguinario, era una persona que trataba de cumplir con los roles que se habían establecido entre todos los hermanos, a pesar Claro, de que tenían sus luchas. Entonces, cuando le dijo eso Hades a su hermano, Hades y Zeus siempre discutían, siempre no estaban de acuerdo. Pero en este caso, Zeus se enojó muchísimo y con su rayo mágico mata a Asclepio. Asclepio desaparece y vuelve el orden o el equilibrio, como decía Hades, o sea, los muertos estaban con los muertos y los vivos estaban con los vivos. Y no había lo que nosotros conocemos como resucitar. No claro. existió más, de la manera que la presentan los libros para aquella época, obviamente. Y además, quiero decirles que no debemos olvidar que Asclepio tuvo varios hijos, tanto varones y mujeres, y tuvo dos hijos varones que fueron médicos. Uno de ellos cirujano y otro dice un libro internista. Y otro libro dice que fue el psicólogo que usaron en Troya. Ellos dos estuvieron en la guerra de Troya y el que era cirujano tuvo un desempeño espectacular en aquella famosa guerra, como dije antes, la guerra de Troya, que duró 10 años, ¿no? Como todos ustedes saben. Me encantó todo esto. Mira, nos quedan 5 minutos. Estos Bueno, 5 minutos finales, primero que nada, bueno, agradecerte desde el alma porque fue pero un lujo este paseo que nos gracias, diste y con una gracias. capacidad didáctica tuya Paseamos, sí, maravillosa. paseamos, podemos pasear más también, pero Sí, paseamos, sí, están me poniendo cosas encanta muy el tema. buenas. Nuestra amiga Gracias. Gladys acaba de ponerte recién un excelente, o sea que le encantó, Gladys Gasuria. Gracias, un beso enorme, decirle la quiero mucho a todos Nos los que está me viendo, escucharon. nos está viendo, bueno, están varios amigos míos, Wadi, Marita, Alicia, Bueno, Alicia, una pregunta, elegí una Alicia pregunta llena, sobre el tema del día. Alicia A está, ver, no, 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 Alicia nos ataca con stickers, pone stickers, sonrisas, aplausos, excelente, todo eso. gracias, Están poniendo gracias, todos, Alicia. claro, acá dicen, Marita pide otra charla, obviamente va a haber otra charla. Antes que se nos termine que se nos corte el video, ¿cómo te contacta la gente que quiera tomar un curso con vos? ¿Cómo Bueno, se contactan? ¿Por Face, por Instagram? por ¿Cómo te Face, ubican? por mi número de teléfono, 1552 61 26 77. Mi nombre es María Cousovitis. Puede entrar a mi Face o a través de este teléfono. Voy a hacer una charla programada que no va a ser gratuita sobre Prometeo. Lo que no tengo todavía es la fecha, pero bueno, es un tema que, como el nombre lo dice, promete. No, y de todas maneras, esta charla, ahora cuando termina, en 10 15 minutos, ya va a estar subida a mi canal de YouTube y va a estar Gracias. subida también a Facebook. O sea que todos los que quieran conectarse con vos también pueden escribirle ahí a mi Facebook y yo les paso tu contacto. Preguntas, Marita, ¿alguna influencia egipcia en el mito griego? Y contalo rápido porque Sí, nos quedan 2 minutos. sí. No voy a contar todas las influencias, pero sí tiene influencia egipcia en los mitos griegos. Sí, sí. Bueno, bueno, entonces de mi parte nada más, vos cerrá con lo que vos quieras decir. Para mí me pareció, pero sumamente ilustrativa, didáctica, sos una genia, sabes que yo te aprecio muchísimo. Gracias. Cumplí con lo Y prometido, que sí, era yo que, siempre digo que en mi vida yo tengo lujos, y los lujos de mi vida son mis amigas y mis amigos, gracias. que son uno más talentoso que el otro y cada uno brilla con su... Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a todos los que estuvieron en la charla, y bueno, ya saben, para contactarse, María También Cousovici. lo que quiero decir es agregar, si quieren hacer alguna pregunta por Face, me hacen las preguntas que yo las voy a contestar con mucho agrado Perfecto, o si no, en los sobre el comentarios, tema. claro, cuando subimos el video a Face pueden poner ahí todas las preguntas que quieran
y las vas a ir respondiendo. Bueno, te siguen poniendo muchas gracias, te siguen poniendo manitos que aplauden, yo también te aplaudo. Gracias, Bueno, y te extraño, gracias. espero que nos Chao. veamos pronto. Bueno, Hasta que termine pronto. pronto la pandemia para juntarnos. Te quiero. Sí, Chao. obviamente. Ya no la conocemos más, solamente tenemos que ser prudentes. Totalmente. Bueno, nos vemos pronto. Chau. Gracias. Chao.